Buenos días. Hermoso poder estar en la casa de Dios un año más, recordando a nuestro Señor. Y ya pasamos por Navidad, pasamos Año Nuevo, pero bueno, a los que tenemos chicos todavía nos queda algo más, ¿no? Todavía nos queda el Día de Reyes, es así, todavía no se terminó. Así que bueno, todavía nos queda una fecha más. Y bueno, justamente de esto te quería hablar, del Día de Reyes. Así que te voy a invitar a que vayas ahí a Mateo 2 y vamos a aprovechar que todavía tenemos ahí el pesebre. Esta historia ya no estaba en el pesebre, pero bueno, todavía era un niño. Así que vamos a ir a Mateo 2 y vamos a meditar un poquito en esta historia de este Día de Reyes. Que aclaramos, ¿no? No se llamaban, no sabemos, pero no sabemos si se llamaban Melchor, Baltasar y Gaspar, no sabemos si eran tres, no sabemos si realmente eran reyes. Lo que dice la Biblia es que eran magos, sabios del Oriente, astrólogos tal vez, que venían siguiendo las estrellas, las constelaciones, y seguramente tuvieron algún aviso de Dios que le decía que había nacido el Mesías, ¿no? Así que bueno, vamos a ir ahí a Mateo 2 y nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, la adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, hasta acá la historia. La historia esta de los sabios del Oriente, ¿no?, que venían a ver a Jesús, que habían sido avisados de que el Mesías había nacido. Y yo imagino la cara de Herodes, ¿no?, cuando vienen estos sabios del Oriente y dicen: ¿dónde está el rey? Y Herodes habrá quedado ahí con cara de póker diciendo: acá estoy, o sea, yo soy el rey, ¿viste? Pero es maravilloso ver la reacción, ¿no? Dice que vinieron del oriente y dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorarle. Y oyendo esto, dice que el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y esto nos explica un poco por qué después el ministerio de Jesús fue como fue. Porque vemos que en Jerusalén no estaban esperando un Mesías, no estaban dispuestos a resignar su forma de vivir para que venga el Mesías. Porque el rey no se alegró, Herodes no se alegró, no dijo: qué bueno, viene el Mesías que estamos esperando. Jerusalén no se alegró, dice que agarró y convocó
Herodes a los principales sacerdotes, a los escribas, y preguntó dónde tenía que nacer el Cristo, y no dice que se alegraron. No dice que se alegraron de que venía el Mesías. Dice que estaban turbados. Estaban turbados porque toda su forma de vivir se veía amenazada. Porque el Mesías venía a hacer cambios, venía a traer transformación. Dice que Herodes y toda Jerusalén se turbaron, que no se alegraron por la llegada del Mesías, no querían que nada cambie. Y dice un versículo ahí en Romanos: no reine el pecado en ustedes, no obedezcan a sus pasiones desordenadas, sus malos deseos, no ofrezcan su cuerpo al pecado, al contrario, preséntense ante Dios como quienes pasaron de muerte a vida, siendo instrumentos de justicia, porque ustedes ya no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Hoy son libres. Y acá viene la primera pregunta de este pensamiento, ¿no? Que nos pregunta, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? Yo leía esto y me traía esta pregunta en mi vida. ¿Quién es el rey? ¿Es Herodes? O sea, ¿soy yo? ¿Yo soy el rey? ¿O Jesús es el rey? ¿Quién es el rey en mi vida? ¿Quién gobierna? ¿Quién reina? ¿Es Jesús aquel que venía a guiar, que venía a apacentar? ¿Es Él que viene a guiarme? ¿Es Él que viene a pastorearme? ¿O soy yo el rey, que decido lo que a mí me parece, que no tengo en cuenta al Señor en mis decisiones, en mi día a día? Y esa es la primera pregunta que me hacía la palabra, ¿no? ¿Quién es el rey? ¿Es Jesús o soy yo el rey? Y vamos a ver el ejemplo de los magos, ¿no? Para responder estas preguntas. Dice ahí en el versículo 10 que ellos, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Entonces vemos que cuando Jerusalén se entera, ¿no?, de que venía el Mesías, ¿qué pasó? Se turbaron. Estaban con miedo. Estaban diciendo, ¿qué cambios traerá esta persona? Pero ¿qué pasaba con estos sabios? Se alegraron con gran gozo. Al ver la manifestación de Dios, al ver esa estrella, se alegraron con gran gozo. Dice que después entraron a la casa, ¿no? Dice que vieron al niño que estaba con su madre, con María. Dice que postrándose, lo adoraron y ofrecieron sus tesoros. Vemos que no se postraron ante Herodes. Cuando fueron a ver a Herodes, no se postraron ante Herodes. Se postraron delante de Jesús. Y esto de postrarse tiene que ver con humillarse. Tiene que ver con reconocer la autoridad. Yo cuando me postro ante alguien reconozco que Él es autoridad. Él es rey. Yo no soy rey. Y estos sabios se postraron. Reconocieron ese niño, que era un niño, se estima 2 años más o menos, porque después el rey, ¿qué hace? Manda a matar a todos los niños de 2 años. Entonces se estima que tenía esa edad, tenía 2 años. Vemos que estos sabios, con todos sus estudios, con toda su astronomía, vieron a ese niño y reconocieron, Él es rey. Y se postraron. Entonces, esta es la primera pregunta que nos trae la palabra, ¿no? Nos dice el Salmo 51:17, que Dios no desprecia un corazón humillado. Un corazón que se postra, Dios no lo desprecia. Dios lo escucha, Dios lo atiende, Dios lo sigue, Dios lo levanta. Dios no desprecia un corazón humillado. Y esta es la primera pregunta que nos trae, ¿no? La palabra, ¿quién es rey? ¿Quién es mi rey? ¿Quién está en el trono? ¿Es Jesús mi rey? ¿Soy yo mi rey? ¿Lo tengo en cuenta a Dios en mi día a día? Porque si Jesús es rey, tengo que hacer lo que dice el rey. Si Jesús en su palabra me habla, tengo que obedecer su palabra, porque Él es rey. Pero si yo soy rey, ahí sí, o sea, todo lo que a mí me parezca bien, va a estar bien, porque el rey soy yo. Entonces esa es la pregunta, ¿no? La primera pregunta, ¿quién es el rey? Y nos dice también que después, ¿qué hicieron? Dice que lo adoraron. No adoraron a Herodes, no adoraron a María, sino que adoraron a Jesús. Y adorar significa reconocer a Jesús como Dios,
reconocer que Él es digno de honra. Dice el Salmo 95:6, vengan, adoremos, postrémonos delante de Dios nuestro Creador. Adorar es reconocer quién es. Y la segunda pregunta que me trae a la Biblia es, ¿yo a quién estoy adorando? Con las decisiones que tomo día a día en mi vida, ¿a quién estoy adorando? ¿Estoy adorando a mi yo, a mi ser, a mi cuerpo? ¿O estoy adorando a Dios? Mis decisiones diarias, las importantes y las no tan importantes, ¿a quién adoran? Porque alguien rinde en culto. Cuando yo tomo decisiones, voy rindiendo culto a algo. ¿Pero a quién lo estoy haciendo? ¿Estoy adorando a Dios o estoy adorando a mí? ¿A quién adoro con mis decisiones? Es la segunda pregunta que me trae a la palabra. Y la tercera pregunta que me trae a la palabra dice que ellos abrieron sus tesoros. ¿Qué hicieron? Trajeron lo mejor que tenían. Lo mejor que tenían, abrieron sus tesoros y los trajeron a Dios. Y nos dice ahí la palabra que donde está nuestro tesoro, donde está lo que atesoramos, lo que valoramos, lo que le damos importancia, ahí está nuestro corazón. Y la pregunta que me traía la palabra es, ¿a quién estoy entregando mis tesoros? ¿A quién estoy entregando mis tesoros? ¿Se los estoy entregando a Dios? ¿Me los estoy guardando para mí? Y nuestros tesoros son nuestros talentos, nuestros dones, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra profesión, nuestras habilidades. ¿Qué estoy haciendo con todo eso? ¿Qué es valioso? ¿Que lo tengo yo solo? ¿Que es algo que Dios me dio y yo solo lo tengo? Messi juega bien al fútbol, pero Messi hay uno solo. O sea, no hay dos Messi. Y a vos Dios te dio algo. Te dio un don, te dio un talento, te dio una cualidad, te dio un tiempo, te dio un trabajo, te dio una profesión, te dio un dinero. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso? La Biblia me trae esta pregunta. ¿A quién estoy entregando mis tesoros? ¿Los estoy entregando a Dios o me los estoy guardando? Porque muchas veces nos guardamos los tesoros, ¿no? Algo que se ve, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Hay una urna ahí en el fondo. Mi idea es no hablar de la ofrenda, pero, o sea, la ofrenda nos demuestra qué hacemos. Si realmente nos guardamos todos para nosotros o entendemos que Dios nos dio para repartir. Y ese es un caso, ¿no? Pero a veces tenemos un vecino que tiene alguna necesidad o algún amigo o algún familiar que tiene una necesidad. Y nosotros decimos que somos cristianos, pero ¿qué hacemos ante esa necesidad? ¿Metemos la mano en el bolsillo y suplimos? ¿Entendemos que mis tesoros no son para mí, sino que son cosas que Dios me dio para administrar? ¿O agarro y me lo guardo? Y le digo, voy a orar por vos, que Dios te rebendiga. No, o sea, Dios me llama a actuar. Si un amigo, si un vecino, si un familiar tiene una necesidad, ¿qué me dice la palabra? Yo tengo que actuar. Y mismo la palabra dice, ¿no? El que tiene un familiar o algún cercano que está pasando ansiedad y no actúa, está negando la fe. Está negando la fe. Entonces, la tercera pregunta que me traía la palabra es, ¿a quién estoy entregando mis tesoros? ¿Me los estoy guardando? ¿Los estoy dando? ¿Los estoy poniendo en práctica? Primero que nada me trae estas tres preguntas la palabra en esta historia. ¿Quién es mi rey? ¿A quién estoy adorando con mis decisiones? ¿A quién estoy entregando mis tesoros? Algo para reflexionar, que Dios me hacía reflexionar a mí, y te invito a que también lo hagas, que reflexiones. Y también arrancamos un nuevo año, ¿no? Como nos compartía Gerson, arrancamos un nuevo año y es verdad que si bien para lo que es el día a día hay muchas cosas que siguen igual, hay muchas cosas que se renuevan, ¿no? Porque hay gente que, no sé, empieza a estudiar algo nuevo o dice, bueno, no sé, voy a empezar a hacer una vida más saludable, voy a empezar a comer
como tengo que comer, voy a empezar, no sé, a hacer ejercicio, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a leer más tiempo la Biblia, a fijarme, no sé, días de oración, o sea, hay un montón de cosas, de propósitos que nosotros nos hacemos, ¿no? Para este año, y está bien que lo hagamos, o sea, está bien que uno se proponga cosas, que uno planifique cosas. Pero hay algo muy interesante, es que estos sabios del Oriente trajeron regalos, ¿no? Y estos regalos, estos presentes, marcaban el propósito del Señor. Estos regalos hablaban del propósito de Jesús, de este niño que había nacido para ser rey. Primero que nada nos dice que le trajeron oro, ¿no? Usado en la realeza. Es lo que comúnmente se regalaban los reyes. Uno cuando ve la Biblia, los regalos que se hacían, siempre oro. Porque era, o sea, una moneda común. Era como hoy hacer, no sé, transferencias. Era la moneda común, se regalaban oro. Era algo que se usaba en la realeza. Y Jesús venía a ser rey. Y él cuando arranca a predicar le dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y les decía, yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. Él venía a ser rey. Pero también nos ha dejado un propósito a nosotros. Porque Él les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué Él está diciendo? Yo soy el rey. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo soy el rey, le está diciendo a los discípulos. Y les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Dice ahí Mateo 28:19, por tanto, vayan y hagan discípulos, porque toda la potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y así como Jesús venía a ser este rey del reino de los cielos, nosotros tenemos ese propósito que Él nos dio de extender su reino. Mi propósito es extender su reino. Y ayer hablábamos con unos hermanos, ¿no? Y decíamos, qué bueno sería que entre todos los propósitos que nos ponemos para este año nuevo, haya uno que diga, llevar un alma a Cristo. Porque yo te puedo asegurar que no hay nada más gozoso en la vida que ver un nuevo nacimiento. Yo me acuerdo los días que nacieron mis hijos, el gozo que tenía de ver que nacieron, de ver una nueva vida. Y también me acuerdo el día que vi hermanos nuevos nacer. También me acuerdo de esos días, porque son personas que pasaron de muerte a vida, son nuevos nacimientos. Y no hay nada más gozoso que eso, que ver un nuevo nacimiento. Entonces sería hermoso que dentro de los propósitos de este año, digamos, mi propósito es extender su reino. Quiero traer un alma a Cristo. Quiero traer un alma a Cristo. Y es maravilloso porque Dios quiso que así sea. Dios quiso dejarnos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Él dijo, yo me voy, les mando el Espíritu Santo para que los guíe, para que les dé palabra, pero les dejo a ustedes el ministerio de la reconciliación. Ustedes son los encargados de reconciliar a Dios con los hombres. Imagínate lo poderoso que sería si de acá, no sé, hay 80 personas, si al fin de año cada uno trae un alma a Cristo. Ya no entramos, o sea, ya tenemos que juntarnos en otro lugar, o sea, ya tenemos que empezar a planificar a ver cómo hacemos. Pero realmente Dios nos llamó para eso, ¿no? Y sería hermoso que dentro de los propósitos que ponemos para este año haya uno que diga, traer un alma a Cristo. Y yo te aseguro que ese va a ser el que más gozo te va a dar. Ese va a ser el que más gozo te va a hacer sentir. Porque yo me acuerdo los días que nacieron mis hijos y me acuerdo los días que vi nuevos hermanos nacer de nuevo. Porque se te infla el corazón. El Santo Espíritu de Dios arde dentro tuyo. Porque estás viendo un nacimiento. Estás viendo una persona pasar de muerte a vida. Dice que después le trajeron también incienso, ¿no? Y vemos que el incienso siempre se usaba en la adoración a Dios, se usaba en el templo, ¿no? Se usaba para adorar a Dios. Y Jesús venía a ser este Dios encarnado. Jesús venía a ser Dios hecho hombre. Él era nacido de María,
para ser hombre como nosotros, pero concebido por el Espíritu Santo para ser Dios. Él venía a ser el Dios encarnado. Dice Colosenses 2, del 9 al 10, que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad y que en Él estamos completos. Y otro propósito que te invito a que pongas en tu lista para este año es estar completo en Él. Estar completo en Jesús. Porque seguramente nos proponemos un montón de cosas y seguro vas a tener que cambiar de trabajo, vas a tener que comprar, no sé, un auto nuevo, mudarte. Son un montón de cosas que tenemos que hacer, que está bien que las planifiquemos, que nos corresponde hacerlo. Pero ninguno te va a llenar más. O sea, una casa nueva, un auto nuevo no te va a llenar más que estar completo en Cristo. Porque cuando llegas a la plenitud en Cristo, entendés que no necesitas nada. Entendés que no necesitas nada. Que puedes tener ese trabajo o puedes tener otro. Que puedes vivir en esa casa, puedes vivir en otra. Y entendés que todo eso es secundario. Que todo eso no es lo importante. Que lo importante es estar pleno en Cristo. Es encontrar la plenitud en Cristo. Porque en ningún trabajo vas a encontrar la plenitud. En ninguna profesión vas a encontrar la plenitud. Yo hasta ahora pasé por 3 trabajos. Estuve varios años en cada uno. Uno tuve 3 años, en otro tuve 8, en otro ya llevo 7. Y en ninguno vas a encontrar la plenitud. Porque no está ahí. Ahí no está la plenitud. En el trabajo siempre vas a tener problemas, siempre va a haber discusiones, siempre vas a tener una discusión con tu jefe, con tus compañeros, siempre va a haber cosas que no te gusten, siempre va a haber cosas que vos tenés razón y que no te van a escuchar. Y vas a decir, pero si es así, no, pero lo vamos a hacer de otra forma. Siempre te va a pasar. Pero ahí no está la plenitud. La plenitud está en Cristo. Entonces cuando encontrás la plenitud en Cristo, te das cuenta que eso es secundario. Que no importa si lo quieren hacer azul o verde o amarillo. No importa, eso es secundario. Lo que importa es estar pleno en Cristo. ¿Y cómo se logra esta plenitud en Cristo? Dice, en Él habita corporalmente toda la deidad. Se logra pasando tiempo con Jesús. Se logra pasando tiempo con su palabra. Se logra pasando tiempo en oración con Él. Se logra preguntándole todos los días, Señor, ¿qué querés para mí? Señor, acompáñame en este día. Se logra buscando la guía del Espíritu Santo, decir, quiero escucharte, quiero saber qué querés para mí. ¿Qué querés con este problema, con este tema? Quiero escucharte. Y por último, dice que le trajeron mirra. Y la mirra se usaba en la sepultura, se usaba en las tumbas. Y esto era porque Jesús venía a ser crucificado. Ya estaba profetizado desde antes, ¿no? Que iba a ser maldito aquel que muriera en un madero. Él venía a eso. Él venía a morir en un madero. Él venía a ser crucificado. Ese era su propósito. ¿Para qué? Para traernos salvación a nosotros. Porque en esa cruz Jesús tomó tu pecado, tomó mi pecado. Dice que todas nuestras actas fueron clavadas en esa cruz. Todos nuestros pecados fueron clavados en esa cruz. Y Él venía a morir en esa cruz. Él venía a ser crucificado. Y nos dice que era necesario que Cristo padeciera, que fuese crucificado y que resucitara al tercer día. ¿Para qué? Para traernos salvación. Pero también nos dice que los que son de Cristo crucificaron su carne con sus pasiones y sus deseos. Que los que siguen a Cristo crucificaron su carne, crucificaron sus pasiones, sus deseos. Quisieron con todas esas cosas que nos alejan de Dios, las dejaron en la cruz, las clavaron en la cruz. Nos dice, todos los que siguen a Cristo, ¿qué hacen? Todas sus pasiones desordenadas, sus malos deseos los clavan en la cruz, los dejan ahí. Y nos dice, te invito a que lo busques, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi propósito es vivirlo. Mi propósito es vivir esto. Vivir a Cristo. Que Cristo se refleje en mí. Ojalá podamos poner uno de los puntos, ¿no? Para hacerme más a Cristo. Reflejar más a Cristo. Que los que me rodean puedan ver en mí los frutos del Espíritu Santo. Puedan ver la bondad, la mansedumbre, la paz. Que puedan ver esas cosas, que pueda reflejar esas cosas. Que pueda reflejar a este mundo a Cristo. Repasamos, nos decía las primeras preguntas que traía esta palabra para hoy. ¿Quién es mi rey? ¿Quién está reinando en mi vida? ¿Estoy reinando yo? ¿Está reinando Dios? ¿A quién estoy adorando con mis decisiones? ¿Estoy adorando mi cuerpo, mi profesión? ¿Estoy adorando mi trabajo, mis cosas? ¿O estoy adorando a Dios? ¿A quién estoy entregando mis tesoros? Todo eso que Dios me dio para administrar. Porque Él nos llama a ser buenos administradores de su gracia. Todas esas cosas que Él nos dio para administrar, ¿me las estoy guardando o las estoy administrando? ¿Estoy bendiciendo a los demás con todo eso que Dios me dio? Entonces, ¿a quién estoy dando mis tesoros? Primero nos trae esas tres preguntas. ¿Quién es mi rey? ¿A quién estoy adorando con mis decisiones? ¿A quién estoy entregando mis tesoros? Y por último, 3 propósitos para agregar para este año. Primero que nada, extender su reino. Traer un alma a Cristo. Discipular una persona. Porque nos llamó a traerlos a Cristo y luego discipularlos. Nos dice, vayan, nos dice, ¿no? Vayan, prediquen mi palabra y hagan discípulos. Porque también nos llama a eso, nos llama solamente a traerlo a la fe. Después nos dice, bueno, discipulalo. Enseñale las cosas de Dios. Enseñale a caminar. Primer propósito, extender su reino. Segundo propósito, estar completo en Él. Entender que yo tengo que tal vez bajar de peso, tal vez tengo que, no sé, cambiar hábitos por un tema de salud, porque el médico me dijo, mira, tenés que dejar de comer sal, o tenés que, no sé, lo que sea, porque te está haciendo mal. Seguro tengo que hacer esas cosas, pero entender que mi propósito es estar completo en Él, estar pleno en Cristo, porque la plenitud está en Cristo. No está en todo lo otro que puedo hacer. Todo lo otro lo tengo que hacer, sí, porque tengo que cuidar mi cuerpo. Pero la plenitud está en Cristo. Y por último, estoy llamado a vivir el Evangelio, estoy llamado a vivir a Cristo. Nos decía ahí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todo esto que estamos hablando, que tenemos que hacer. Porque tenemos que tal vez cambiar de trabajo, mudarnos, no sé, empezar a estudiar algo, cambiar nuestra dieta, empezar a hacer ejercicio, ir al médico, no sé, todas estas cosas que tenemos que hacer, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, para que yo viva esto, para que yo pueda vivir el Evangelio, para que yo pueda extender su reino, para que yo pueda tener plenitud en Cristo, para que yo pueda entender que la plenitud la encuentro en Él. No la encuentro ni en un trabajo, ni en una profesión, ni en el dinero, ni en una persona. La encuentro en Cristo. La plenitud está en Cristo. Y que pueda vivir esto, que pueda vivir Cristo en mí, que pueda vivir su palabra, que pueda vivir según su voluntad. Hermano, ojalá puedas anotar algunos de estos propósitos para este año y que esta palabra te sea bendición. Dios los bendiga.